Considerando el buen ambiente en la reanudación de las gestiones auspiciadas por las Naciones Unidas entre el gobierno y la oposición, se abre la expectativa de que este viernes o el próximo lunes a más tardar, los principales actores de la crisis se encuentren cara a cara en la mesa de diálogo nacional post-crisis electoral. Así lo confirmó Igor Garafulli, mediador de Naciones Unidas, en torno al nuevo intento por avanzar en reformas político-electorales, mientras se descarta la iniciativa del Acuerdo de Nueva York que propuso el Partido Liberal. Garafulli aseguró que el proceso sigue adelante para tratar de desembocar en el gran diálogo nacional, el cual podría arrancar en las próximas horas. Esto se debe a que hoy los partidos políticos y sus bancadas en el Congreso Nacional han adquirido el compromiso. Se busca honrar la palabra y cubrir lo que se acuerde, subrayó el diplomático internacional. Hace unos días el liberalismo propuso que los expresidenciables del pasado proceso electoral firmaran un convenio otorgando poderes vinculantes al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a fin de resolver la crisis postelectoral, propuesta que no gozó de consenso ante la inconveniencia de trasladar a la ONU la salida de la crisis política postelectoral, cuando lo más adecuado es que las tres fuerzas políticas que están en el prediálogo impulsen las enmiendas políticas y reformas electorales como nueva tarjeta de identidad y la institucionalidad del Registro Nacional de las Personas. En ese sentido, Eval Díaz, ministro de la Presidencia, aseguró que pese a esto, las posiciones han logrado acercarse mucho y coincidir en avanzar con mayor rapidez en el diálogo, pero con este acuerdo se descarta la propuesta liberal que pretendía firmar un acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York para hacer vinculantes los acuerdos del diálogo nacional. Asimismo, se acordó mayor prudencia en las declaraciones públicas de los participantes para generar un mejor ambiente sobre los acuerdos, sobre todo porque se ha definido que por encima de los intereses de los partidos, del gobierno o de los líderes de la oposición está Honduras. Díaz expuso que la propuesta liberal no era aceptable, ya que dilataba las pláticas y las colocaba en un contexto diferente, por lo que se han modificado y moderado las propuestas. Hay buena voluntad, sostuvo Díaz. Las fuerzas políticas buscan avanzar rápidamente en las reformas electorales, nueva tarjeta de identidad, revisar la ley electoral y las organizaciones políticas, reorganizar el Tribunal Electoral y el Registro Nacional de las Personas. La oposición ha reiterado su rechazo a la reelección presidencial, revisar lo sucedido el 26 de noviembre anterior durante las elecciones generales, punto que gobierno y nacionalistas dicen no rechazar, pero se busca un componente de apoyo y liderazgo de los partidos políticos y gobierno a la mesa. Existe un compromiso de seguir buscando puntos coincidentes porque esta no es una mesa de pugilato, sino que de construcción, y hemos logrado que se convierta en una mesa preparatoria para crear un diálogo sincero, que es lo que el pueblo espera, apuntó Díaz. Contexto en el que la Asociación para una Sociedad Más Justa plantó reformas que incluye una nueva legislación y órgano electoral, una nueva tarjeta de identidad para un nuevo censo electorado depurado, consulta ciudadana sobre la reelección presidencial, la ciudadanización de las mesas electorales, la segunda vuelta presidencial y los distritos electorales a nivel de diputación. Las partes acordaron la 14ª reunión del prediálogo, en la que se socializarán las propuestas tanto liberales, nacionalistas y el expresidenciable de la alianza de oposición, Salvador Nasralla. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy martes 26 de junio de 2018. Ya vieron ustedes nuestro reportaje de introducción. Ese es el tema que vamos a desarrollar esta mañana. Desde luego, anoche en la reunión número 13 de la Mesa Técnica del Prediálogo Nacional, ya el representante de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país, el señor Igor Garafulli, ha dicho: dentro de las próximas horas le vamos a dar una buena noticia. Y esa buena noticia, dijo él, se traduce en la posibilidad que entre el viernes o el próximo lunes se arranque el diálogo nacional ya en su plena etapa, este proceso tan importante. Ya la mesa técnica del prediálogo nacional, que se ha venido reuniendo unas 13 veces, ya ha definido puntos muy importantes. Desde luego, en ese matiz de temática que ha abordado la mesa técnica, se establece la posibilidad de la vinculación
desde luego las reformas electorales que ha planteado el Partido Nacional de Honduras. Y ayer también se dio a conocer un elemento novedoso, nuevo en esta mesa del prediálogo, la posibilidad que en el diálogo nacional se incorporen diputados de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. Decía el señor Igor Garafuli que esto obedece a que si en la mesa del diálogo nacional surgen acuerdos que merecen reformas de leyes y normativas, tiene que ser el Congreso Nacional el ente encargado de hacer este tipo de trabajo, y qué mejor que incorporarlos a ellos a las mesas del diálogo nacional. Desde luego se va a tener que hablar de un mediador, desde luego se va a tener que hablar de los temas, desde luego se va a tener que hablar de cuáles son las personas indicadas para participar en esa mesa. Hoy se vuelven a reunir en la mesa del prediálogo y los partidos políticos ahí representados van a estructurar, van a llevar ponencias sobre cómo debe desarrollarse este diálogo nacional. Vamos a hablar de este tema, pero por actualidad informativa no podemos obviar. Anoche ASEN confirmó, se detalló que hoy a las 10 de la mañana, mucha atención, hoy a las 10 de la mañana la Junta de Proponentes está entregando a la Secretaría del Congreso Nacional de la República el listado con los 5 mejor evaluados para los cargos de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Y también ya trascienden cuáles son los nombres de estos profesionales del derecho que encabezan esta nómina. A través de un largo proceso de evaluación, de selección, se llega a una nómina, a una lista de 5 candidatos. Y está encabezada por el abogado Abraham Alvarenga Urbina, procurador de la República. Es abogado y notario, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, máster en Derecho Constitucional y doctor en Ciencias Penales. Ha sido abogado litigante. Él aparece como número 1 en esta lista propuesta al Congreso Nacional. También aparece en segundo lugar la abogada Lidia Estela Cardona. Es abogada y notaria, cuenta con un doctorado en Derecho Sindical del Trabajo y de la Previsión Social. Fue directora legal de Hondutel, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, magistrada también. También aparece Daniel Arturo Cibrián, el abogado Cibrián, abogado y notario, cuenta con diplomado en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, es máster en Derecho Público y Tutela de Derechos. Y siguen apareciendo los otros 2 incorporados a esta lista, y son los abogados Carlos Roberto Calix y el abogado Elmer Moncada. Muy bien, ahí están los 5 nominados. Dentro de estos 5 va a salir el fiscal general o el fiscal adjunto. ¿Y qué ha dicho esta mañana la sociedad civil sobre este mismo tema? Tenemos aquí un WhatsApp que nos ha enviado el señor Omar Rivera. Dice Omar Rivera de la ACJ, ahora le toca al Congreso estar a la altura de las circunstancias. Miren ustedes cómo titula esta nota que envió Omar Rivera: ahora le toca al Congreso Nacional estar a la altura de las circunstancias. Luego que la Junta Nominadora definiera los nombres de los profesionales del derecho que integran la lista del candidato de fiscal general y fiscal adjunto de la República, el dirigente de la sociedad civil Omar Rivera pidió a los diputados del Congreso Nacional actuar con responsabilidad y alejados de cualquier interés particular a la hora de designar a los nuevos titulares del Ministerio Público. Así se plantea también esta información tan importante, y yo, con la actualidad informativa que nos caracteriza en Canal 11, no puedo obviar también esta temática. Así que, con el permiso de mis invitados, me voy a tomar un minutito en la presentación con ellos, y que ellos también me den un criterio sobre este listado de 5 que ya se incorporó o que esta mañana lleva la Junta Proponente a la Secretaría del Poder Legislativo. Les presento inicialmente a la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Abogada, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, gusto en saludarle. Gracias por la invitación y poder compartir con sus televidentes el día de hoy. Muchas gracias, abogada. Nos acompaña también el ministro Leonel Ayala, secretario de Justicia, Gobernación y Descentralización. Abogado Ayala, buenos días. Buenos días, Guillermo Paz. Un saludo aquí a los compañeros de este foro por la entrevista. Saludos a los televidentes y obviamente expresar que estamos bastante entusiasmados y bastante positivos con los últimos acontecimientos en las mesas previas al diálogo nacional. Muchas gracias, ministro. También nos acompaña Luis Colindre, secretario del Comité Central del Partido Nacional. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Gracias, licenciado. Aquí estamos. Gracias también a los compañeros que siempre hemos estado
tratando diferentes temas importantes dentro del diálogo y esperamos que hoy la población se llene de energía igual que nosotros ante los últimos resultados que tenemos en el prediálogo. Ya el rostro de cada uno de ustedes es muy conocido en la mesa técnica del prediálogo. Desde luego, también nos acompaña el abogado Tony García. Él es el representante del ingeniero Salvador Narrala en esta mesa técnica del prediálogo nacional. Abogado, buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días a los panelistas, que somos todos miembros de la mesa del prediálogo. O sea que promete ser un debate rico, sobre todo porque hemos estado a lo largo de estas 13 reuniones pues discutiendo. Y ya que soy el último, quiero comentar lo del fiscal general. ¿Sí? Yo no conozco el perfil de los 5, pero recibí anoche un mensajito del diputado Luis Redondo, que se refiere a esto. Muy brevemente, él dice, ¿cómo es posible que entre los propuestos hay 2 personas que nosotros denunciamos y la denuncia no la resolvieron? Aquí hay gato encerrado. O sea que aparentemente habían como 9 denunciados y 2 de ellos están en esta lista final. Uno de ellos viene del mismo lugar, del mismo departamento del presidente, del señor Juan Orlando Hernández, compañero de kinder tal vez. Así que ojalá que el Congreso pues haga un trabajo pues patriótico, ¿verdad? Esperemos. Muy bien, gracias, abogado. Quiero comenzar con el ministro Leonel Ayala. Abogado Ayala, ¿qué importancia tiene que ya la Junta Proponente haya definido la nómina de los 5 y ya hoy la incorpore al Congreso Nacional? Bueno, yo creo que necesitamos actuar conforme a lo que la ley establece. El Congreso Nacional tiene sus atribuciones. Es necesario cumplir los calendarios tal como están establecidos. Y en vista de que se ha hecho todo un proceso nominal en lo que una Junta Proponente ha hecho lo que le corresponde, nosotros debemos tener una actitud, pienso yo, positiva ante las situaciones que se enfrentan y que se tienen que dilucidar en cualquier ambiente, en cualquier institución, en cualquier poder del Estado. Cada vez Honduras está entrando en unas etapas de mayor análisis, indagación, verificación, de mayor respuesta ante la justicia, de mayor lucha contra la corrupción, de mayor lucha por la transparencia, de mayor esfuerzo porque la sociedad tenga una tranquilidad y armonía para que se concluyan los procesos de aplicación de la justicia. Y eso es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Cada vez hay mayor incidencia. Tenemos ahora una misión de apoyo a la corrupción y a la impunidad en Honduras. Precisamente la semana pasada el señor presidente Juan Orlando Hernández estuvo ante la Organización de Estados Americanos dándole pues el paso lógico al vocero de la MAXI, y eso pues obviamente fortalece la institucionalidad del país y enfatiza y recalca que de parte del gobierno se hacen los esfuerzos necesarios, ¿verdad? Obviamente sabemos que tenemos los temas de la oposición política y eso es importante, porque la oposición política tiene un rol trascendental que jugar y tiene la necesidad de manifestarse con una oposición política que no pueda decir lo que piense, que no pueda expresar sus inquietudes. En realidad podríamos vernos imposibilitados de tener un juego democrático verdadero, legítimo y real, y eso podría afectar mucho la marcha del país. Muchas gracias, ministro. Luis Colindres, ¿considera usted que el Congreso va a actuar con suma responsabilidad al momento de nominar al fiscal general y al fiscal adjunto? Definitivamente creo que es una gran oportunidad para que el Congreso Nacional cumpla con esa labor que le corresponde, especialmente en este momento en donde definitivamente las fuerzas políticas deben seguir actuando en el favor al combate a la corrupción, deben seguir actuando en favor al combate a la impunidad y deberán evaluar la hoja de vida de cada uno de los miembros que manda en esa lista la Junta que propone, pero lo más importante de todo es que en el marco de la elección de esta nueva autoridad en el país se tenga claro que dentro del Congreso Nacional se debe hacer una tarea
por el combate a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y sobre todo traerle bienestar al pueblo hondureño con la elección. Muy bien, gracias Luis Colindres. Abogada Maribel Espinosa, ¿cómo ve la oposición liberal el hecho de que ya esté esta nómina? Porque se hizo mucha conjetura previa, se dijo que no se iba a dar la elección, que el fiscal actual iba a ser reelecto, se dijo que por ahí había algo escondido. Lo cierto del caso es que ya está confirmando el Congreso, la Cámara, que hoy a las 10 recibe esta nómina. ¿Qué esperan ustedes? Efectivamente, el Partido Liberal ya dejó sentada su posición. En primer término ha dicho que no debemos apurarnos en la elección del fiscal general, que no debe de hacerse esta elección durante este receso. También nos preocupa sobremanera el tema del conflicto de interés en algunos diputados, dado que van a elegir un fiscal general de la República, pero también es de lato conocimiento que hay muchos diputados en investigación. Precisamente por eso nosotros hemos llamado a la prudencia y que, con el respeto que me merecen los 5 nominados, creo que tenemos que hacer un análisis profundo al respecto. El Partido Liberal prontamente va a presentar su postura final respecto a esos 5 candidatos y debo decirle, el momento histórico que vive Honduras es de tal naturaleza que no podemos rehuir la responsabilidad de que en esta elección del fiscal general tenemos que pensar en los mejores intereses de Honduras, porque esta es la verdadera lucha contra la corrupción. Ese fiscal será el responsable de continuar esta tarea y debemos de asegurarnos que sea la persona correcta. Por tanto, insisto, y personalmente lo he dicho públicamente, para Maribel Espinosa no es el momento ideal para elegir un fiscal general, dadas estas circunstancias, principalmente porque ni la Constitución ni la ley del Ministerio Público previene el voto en conflicto de interés de diputados. Y de hecho es una de nuestras propuestas en la mesa del diálogo futuro que se instale, en que reformemos la Constitución de la República para que se prevengan circunstancias como las antes apuntadas. Muy bien, gracias, abogada. Abogado Tony García, ¿considera que no es momento oportuno que se dé esta nominación en la Cámara? Yo considero que un fiscal, si se nombra un fiscal sin credibilidad, que la gente de entrada ya no cree, va a provocar un grave daño y una grave repercusión de parte de la oposición, del pueblo y de la comunidad internacional. Porque fíjese usted, es más importante el rol de un fiscal que el vocero de la Maxi. Si usted ve cuál es más importante de los dos, es más importante el fiscal general. El fiscal general puede cortarle las alas a la Maxi, puede hacer desaparecer la OFECIC, puede tapar los casos, puede poner todo en el congelador. Y si la persona que nombran se nombró para proteger a muchos diputados cuestionados y la gente cree eso, yo estoy seguro que la comunidad internacional va a poner una presión bien grave, bien fuerte. Porque no van a dejar que millones que se están gastando en la Maxi y la urgencia de que este país ya dejen de robar tanto y que pongamos orden, que siga la fiesta. Entonces no creo que esto se va a quedar así. Podrán nombrar a un señor de estos sin credibilidad, lo podrán nombrar, pero lo que viene después puede ser más grave. A mí me preocupa mucho. Yo soy de la opinión que deberíamos de esperar, que se calme, que hagamos las cosas bien, que haya confianza en los candidatos y pongamos un fiscal que la ley manda es para proteger al pueblo hondureño. Eso es lo que dice la ley, para defender el Estado, los bienes del Estado y el pueblo hondureño. Una persona así solo puede hacer bien en el país. Una persona que haga lo contrario va a hacer daño y yo le aseguro que van a haber repercusiones. Ojalá que la prudencia prevalezca. ¿Sí? Muy bien, gracias, abogado. Ya para cerrar este tema y entrar al tema que nos ocupa esta mañana, yo quisiera consultarle al ministro Ayala. Ministro, ¿usted considera que
todo el proceso que se ha seguido para llegar a esta etapa de los 5 mejor evaluados ha sido un proceso correcto. El Congreso Nacional ya en otras elecciones de altos funcionarios, en anteriores oportunidades también, ha hecho el mismo procedimiento y ha dado los resultados que ha esperado la población. Claro que sí, ha sido un proceso muy meticuloso, con toda la integración, tal como la ley establece cómo debe ser esa junta de proponentes, por medio de diferentes pasos, filtros, selecciones de diferentes ambientes, instituciones, etcétera. Por ejemplo, la sociedad civil hizo una propuesta en una asamblea de más de 140 organizaciones, que es lo que nosotros pudimos constatar, y esa persona que estaba ahí en esa junta proponente obviamente hizo su trabajo con esa perspectiva. Lo importante aquí, periodista Paz Manueles y compañeros de este foro, es que entendamos que anticiparnos en este momento a lo que cada quien signifique en esa lista también puede ser un poco aventurado, en vista de que es previo a un proceso, ¿verdad? Y juegan una serie de intereses aún de tipo político y de una perspectiva de oposición política. Porque antes de que se seleccionara a la hora fiscal Chinchilla, quizás nadie hubiera dicho si la opinión era tal como la tienen ahora después de que él ha hecho su función como fiscal. Y mire todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Mire cómo se ha avanzado en diferentes situaciones del país, en el tema del Ministerio Público y de aplicación de la funcionalidad del fiscal. Entonces, es hasta cierto punto un juego que se entiende, un juego democrático, un juego que también tiene que ver la institucionalidad de Honduras, pero que obviamente debemos dar este paso. Tiene que seguirse fortaleciendo la lucha contra la corrupción y que podamos nosotros entender que también la justicia y la ley tiene que irse modernizando, innovando y aplicando cada vez más disposiciones adecuadas para una sociedad que se moderniza y una sociedad que hace un esfuerzo grande por ir depurando las instituciones. Bien, muchas gracias, ministro Ayala. Ya aquí en el Congreso Nacional, la gente que maneja la prensa, las relaciones públicas de la Cámara Legislativa están confirmando, miren, mucha atención, Junta proponente para elegir al fiscal general y fiscal adjunto entregará listados de nominados en la Secretaría del Congreso Nacional esta mañana a las 10 a.m. Así que el evento está confirmado. Hoy llega este listado al Congreso Nacional de la República. Ahora solo quedará esperar cuándo va a ser la convocatoria a la sesión ordinaria especial que el Congreso Nacional va a convocar para que los diputados procedan a la elección. ¿Será durante el receso o será posterior? Eso lo vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días. Muy bien. Ahora nos vamos al tema, la mesa técnica del prediálogo nacional, ya reunida por treceava vez, ha definido de que en las próximas horas puede iniciar el proceso del gran diálogo nacional con algunos elementos adicionales como la incorporación de diputados a la mesa del gran diálogo nacional. Quiero comenzar con Luis Colindres. ¿Cómo ve el Partido Nacional, Luis, el avance que ha tenido en las últimas semanas la mesa técnica? ¿Han llegado a trabajar de lleno y han salido bastante optimistas de las últimas reuniones con acuerdos ya definidos? Sí, bueno, es importante reconocer, nosotros como partido queremos reconocer a todas y cada una de las representaciones que han estado en el diálogo. A pesar de que hemos estado ya por 13 ocasiones consecutivas reunidos, tocando temas de importancia, de un marco preparatorio para que le pueda dar todo el sentido de fortaleza, de urgencia y sobre todo de importancia a lo que sería el diálogo nacional, tenemos hoy en día una gran oportunidad de, en conjunto con las mismas fuerzas ahí representadas, el Partido Liberal con toda su fortaleza también de conocimiento durante años, los representantes de Salvador Narrala también siendo participantes nuevos de la era democrática del país, pero teniendo también fortaleza de poder contribuir a que en Honduras tengamos la posibilidad de sanear esas diferencias, de buscar logros importantes
y de que tengamos sobre todo la responsabilidad de incidir en un futuro que le debe traer a la población paz, tranquilidad, le debe traer confianza también en la clase política, confianza en las instituciones y confianza en los procesos de visión a corto, mediano y largo plazo que hoy como fuerzas políticas tenemos el reto de plantearnos. No existe en este momento, para aclararlo, ningún acuerdo concreto más que el de iniciar pronto el diálogo nacional, que estaríamos, Dios mediante, enmarcándolo ya sus inicios al final de esta semana o a inicios de la próxima semana. Pero de ahí en adelante, al iniciar el diálogo, es donde se muestra por cada una de las partes la disposición de construir, la disposición de llevar hacia un camino diferente estos consensos que nos permitan entonces demostrarle a la ciudadanía que la clase política sigue madurando, sigue evolucionando y va trayendo consigo mejoras significativas de credibilidad ante los procesos democráticos, ante los procesos de elecciones, ante los procesos también de incorporación de las fuerzas políticas para que nos entendamos. Nosotros como partido político entendemos que el diálogo es la mayor herramienta que tenemos en este momento para poder hacerle esa impresión a la población, impregnarlos también de un lenguaje positivo, de marcha, de avance en este mundo democrático, que así lo queremos, vivir en democracia en Honduras. Y queremos también que cada ciudadano tenga la libertad de elegir a sus autoridades y que ese voto que va a dejar en las urnas, él sepa que con la plena confianza tiene su valor correspondiente en la vida democrática del país. Muy bien, gracias Luis Colindres. Maribel Espinosa, ¿cuál va a ser la propuesta hoy en la mesa técnica, en la reunión de este martes del Partido Liberal sobre la estructuración del Gran Diálogo Nacional? Si usted me permite, licenciado, primero creo que es oportuno explicarle al pueblo hondureño que efectivamente han sido 13 reuniones en un periodo de varios meses. Pero así como el pueblo hondureño ha estado confrontado, igual en la mesa hemos tenido posiciones bastante alejadas. Pero salen bien sonrientes después de las reuniones. Esa es parte de la urbanidad y es parte del don de gente que debemos tener todos. 13 reuniones en las que hemos dejado de manifiesto posiciones antagónicas. Sin embargo, la pregunta que nos hemos hecho todos ahí es, ¿qué clase de paz buscamos en la mesa de diálogo? Nosotros hablamos de una paz verdadera que vuelva a los ciudadanos hondureños la confianza en sus instituciones y en su sistema de gobierno. Para lograr eso, tenemos primero que establecer una agenda. Y ya lo hicimos. Y tenemos 3 temas fundamentales: crisis pre- y postelectoral y reelección, que desde nuestro punto de vista es un tema fundamental, que es el que activó la confrontación. Tenemos el tema de derechos humanos, que obviamente está estrechamente vinculada con la primera. Y tenemos el tercer tema, que es la solución a los 2 primeros, que es las reformas electorales y el fortalecimiento de las instituciones del Estado de Derecho. Si esa es la visión que ya tenemos y esos son los temas a discutir en el Gran Diálogo Nacional, creo que cada día, con dificultades, superándolas, luchando contra esas personas que están contra del diálogo y pasan atacándolo constantemente, se logró finalmente que el día de ayer, en esas fórmulas de vinculación que hemos estado buscando, unas han sido desechadas y ahorita la propuesta que tenemos es que cada representación va a hacer presentación el día de hoy de un borrador mediante el cual se autoriza a las delegaciones a adoptar los acuerdos en esa mesa de diálogo.
En tal sentido, el señor presidente va a emitir un acuerdo ejecutivo nombrando una delegación con sus facultades. Igualmente, el Partido Liberal va a adoptar un acuerdo al seno del Central Ejecutivo para delegar funciones a su comisión, igualmente para abordar los temas que antes dije. Igualmente, en el caso de Salvador Nasralla, va a autorizar a su delegación con las facultades que se les otorgan. Obviamente, ese es un acto formal en el cual, satisfechos todos con la redacción de los documentos, iremos cada uno al Ejecutivo, al Central Ejecutivo, a la dirección de don Salvador Nasralla, para emitir los documentos correspondientes. El Partido Nacional ha manifestado en la mesa su preocupación de la urgente necesidad de hablar de las reformas electorales de previo. Sin embargo, se logró un consenso en cuanto a que debemos de hablar de todos los temas, y especialmente de la crisis pre- y postelectoral y reelección como el tema fundamental que dio lugar a la crisis. Entonces se van a establecer las mesas de trabajo con asistencia de Naciones Unidas, con facilitadores, y entre tanto tenemos que ir avanzando con el tema de la designación del mediador. Déjeme decirle que yo siempre he sido muy optimista. Hemos llegado a la 13ª reunión y siempre con suma preocupación en cada una de estas reuniones, porque pensé que esa iba a ser la última. Hemos superado algunos obstáculos, faltan muchos obstáculos que superar, mas sin embargo, mientras tengamos la esperanza de que este es el camino correcto para evitar la violencia, seguiremos en él. Muy bien, gracias, abogada. Abogado Tony García, la representación de Salvador Nasralla en esta mesa técnica ha hablado y ha insistido en la necesidad de firmar ese acuerdo vinculante. Y usted ha sido el portavoz de la posición de Salvador Nasralla y ha sido enfático que ustedes esa parte no la negocian. Así es, y se habla ya escuché a Igor y a la delegación del gobierno y del Partido Nacional decir que ya este lunes prácticamente empezamos, y ojalá que empecemos, porque obviamente queremos empezar. Ya llevamos 3 reuniones del prediálogo y ya es tiempo a estas alturas que nos sentemos a un diálogo formal. Y digo ojalá, pero no es nada seguro, Guillermo, porque esta tarde de hoy las 3 partes van a llevar un documento de expresión de compromiso de que lo que salga del diálogo se va a cumplir. Si las 3 partes, ellos van a llevar un decreto presidencial, que nosotros lo vamos a ver hoy por primera vez, y si ese decreto es inequívoco, claro, sin ambigüedades, de que hay un compromiso del Ejecutivo, que lo que salga del diálogo se va a cumplir, si ese compromiso se hace público en una declaración donde queda constatado que el señor Hernández está 100% apoyando el diálogo, si ellos aceptan el compromiso que vamos a presentar nosotros y que van a presentar ellos, donde también hacemos el mismo compromiso, esto se puede resolver hoy en media hora si llevamos buenos documentos. Pero si llevamos documentos así un poquito no tan claros, podemos tirarnos 4 horas. Que esta frase que pusiste ahí no me gusta, que el decreto dice algo ahí que no está, que no nos gusta. Ustedes van a decir no nos gusta esta frase de Salvador que dice que tal vez sí, tal vez no. Nos podemos tirar 5 horas y podemos inclusive no llegar a ningún acuerdo. Ahora bien, si las partes llevan esta tarde por escrito algo claro como el agua, donde hay una manifestación clara de compromiso de las partes, entonces yo sí diría, como dicen ellos y como dice Igor, que empezamos ya la semana próxima. Pero eso no lo hemos visto, lo veremos esta tarde, y ojalá que sea algo así tangente y sobre todo que sea público. Nosotros pedíamos en la mesa del día de ayer que ese decreto presidencial de aprobarse,
que se haga en un acto público, como lo hace, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que cuando firma una orden ejecutiva, hay ceremonia, llegan ahí los beneficiados del acuerdo, se anuncia que mañana a las 10 se va a firmar un executive order, el lápiz con el que firmó tiene un valor especial y se hace algo fuerte acompañado del documento. Ellos nos habían dicho que solo querían hacer el decreto en la Gaceta, será publicado algún día en la Gaceta, no todo el mundo lee la Gaceta, y nosotros decíamos, no, tiene que ser la Gaceta más público, clarito, así una persona hablándolo frente a las cámaras. Vamos a ver esta tarde, no me quiero adelantar a decir que eso no va a pasar. El partido y el gobierno han sido un poquito flexibles en el sentido que la semana pasada habían dicho que no querían ningún tipo de compromiso, que siguiéramos trabajando, pero ya el sábado afortunadamente propusieron este decreto presidencial. Así que ese es el primer filtro antes de empezar a hablar de que ya el lunes nos sentamos en mesas a trabajar, que es nuestro deseo, repito. Dos aspectos rápidos, abogado García. ¿No le parece a usted que con la incorporación, esa propuesta que se estableció ayer, incorporando a los diputados de todas las bancadas a la mesa del diálogo, no se garantice la vinculación de lo que se trate en la mesa del diálogo nacional, ya que muchos aspectos tendrán que ser turnados a aprobación de la Cámara? Y dijo también ayer el ministro Eval Díaz, ¿para qué vamos a celebrar previamente? ¿Qué vamos a celebrar previamente? Celebremos cuando hayamos finalizado el diálogo y tengamos ya rubricados y concretados los acuerdos. No, el señor ministro Eval Díaz tiene razón, no vamos a celebrar nada, porque todavía no hay ningún acuerdo. Se trata de anunciar la declaración de compromiso de las partes, eso es todo. Vamos al diálogo, hay un decreto presidencial que dice que nomino al señor fulanito de tal para que me represente y hay un compromiso del gobierno que lo que salga de esa mesa se va a cumplir. Eso es todo lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo una celebración. Y en segundo lugar, sí estamos de acuerdo que cuando el diálogo empiece vengan diputados de las bancadas, porque es ahí donde va a ir a dar las reformas y los acuerdos y las consultas populares y cualquier arreglo que pueda salir de esa mesa. Por lo tanto, será importante que estén sobre todo en los temas legislativos, electorales. En otros temas no van a estar, por ejemplo, en el tema de derechos humanos yo no los veo ahí, porque no creo que puedan aportar mucho. En el tema de fraude no los veo tampoco ahí. Pero en los temas legislativos electorales que implica una acción eventual del legislativo, yo creo que es correcto que ellos estén ahí. Muy bien. Abogada. Sí, para el Partido Liberal es un gran avance que finalmente hayamos encontrado la solución para que el poder del Estado, el legislativo, se integre a Naciones Unidas y que sea la comunicación permanente, porque habrán designados diputados por cada representación en la mesa de diálogo. Y de hecho, eso significa que los honorables diputados van a tener el conocimiento y participar en toda la discusión sobre materia electoral y sobre cualquier reforma constitucional, derogación de una ley, modificación de una ley o aprobación de una nueva ley. A mí me parece que eso es prudente y lo aplaudimos desde el Partido Liberal, creemos que es lo correcto. Indudablemente, siempre estarán invitados la bancada de Libre para que se incorpore cuando lo considere prudente. Porque lo importante, licenciado, es que todos tengamos el firme compromiso de dar un giro positivo en favor de la reforma del Estado por Honduras. Okay, gracias, abogada. Ingeniero Ayala, ¿cómo responde los criterios del abogado García? Sí, Guillermo, mire, primero que la voluntad del gobierno por el diálogo ha sido firme de forma permanente y ha sido contundente. Nosotros hemos sido abanderados de ese diálogo de forma total. Obviamente, tiene que ser un diálogo que en realidad sea real. Y en ese sentido, hay un tema que hasta ahora empezamos a ver luces, y es con lo que se refiere a la vinculancia. Posiblemente
la no participación de los procesos reales de la gobernanza hace cometer a ciertos sectores de la oposición un error. Y es que creen que con firmar un papel ya estuvo, ya está arreglado todo y que se va a aprobar en el Congreso Nacional cualquier reforma. Y esto es producto de que tengamos un compromiso y una voluntad política todos los sectores. No solamente la delegación que el señor presidente Juan Orlando Hernández tiene ahí en esas mesas de acuerdos previos, sino también la institucionalidad del Estado, que ha sido nuestra lucha para que estos sectores entiendan que debe haber un respeto, que debe haber una consideración, que debe haber en realidad un criterio correcto de la operatividad del Estado. Entonces, en ese sentido, es necesario que el Congreso Nacional, con sus representaciones, en este caso, tanto el gobierno como el Partido Nacional, tiene esa iniciativa de incluir también a los actores que están ahí para que vayan participando y vayan incidiendo en el momento que se llegue a honrar la palabra. Porque al final se puede hacer un acto y no hay ningún problema si el presidente siempre ha estado allí dispuesto a apoyar este diálogo y nosotros somos sus delegados. Don Eval Díaz, que es el que dirige esta delegación del gobierno, y su servidor que está acompañándolo, siempre hemos estado dispuestos, pero es necesario que se comprenda la mecánica del Estado, porque a veces no se trata de firmar un papel, se trata de que se concretice en la operación de las reformas del Estado. Si hay que hacer una nueva ley, ¿dónde se hace? En el Congreso Nacional. Si se necesita una reforma a la Constitución, ¿dónde se hace? En el Congreso Nacional. ¿Y cómo se hace? Se hace con la mayoría calificada. ¿De qué nos sirve a nosotros ponernos de acuerdo en un documento si ahí no vamos a tener 86 diputados en el Congreso Nacional para poder hacer una reforma? Y para hacer esas reformas se necesita, por lo menos, si el Partido Nacional, que tiene 61 diputados, más los diputados de otros partidos que han acompañado al Partido Nacional, y los diputados del Partido Liberal, todos, porque no nos sirve si está fraccionada la bancada del Partido Liberal para hacer mayoría calificada, todos tendríamos más de 86 diputados. Ahí sí se puede hacer cualquier reforma constitucional y aún las reformas a la ley electoral que se necesita mayoría calificada para hacerlas, porque obviamente el Grupo de Salvador Narrala no tiene mayor presencia en el Congreso Nacional y es más que todo una presencia simbólica por lo que fue su candidatura en la última elección. Pero ahí los que interesan en la práctica para poder concretizar todos estos temas y hacerlos vinculantes, por decirlo así, es la realidad. La realidad son los números de diputados en el Congreso Nacional de la República y esos son los que van a hacer efectiva esa situación. Muy bien, gracias, ministro. Ingeniero Colindres, ha dicho el representante de Salvador Narrala, que si en la reunión de hoy por la tarde el Partido Nacional, en esa propuesta que les lleva relacionada a la vinculancia, no les llena las expectativas a ellos no estarían, según sus palabras del abogado García, no estarían dispuestos a que el diálogo ya inicie el próximo lunes. Sí, eso lo han manifestado también en la reunión pasada y el mismo gobierno y el mismo Partido Nacional se sienten en la confianza de transmitirle eso a las diferentes partes que estamos en el diálogo. Lo que estamos buscando es comenzar con esta propuesta de diálogo, llegar a tomar los acuerdos importantes que son necesarios para la vida política, democrática y la estabilidad, sobre todo el saneamiento de la sociedad y la reconciliación de lo que estamos buscando. Porque parte de las cosas que han sucedido en estas 13 reuniones es tener la oportunidad de ir entregándonos confianza paso con paso a los interlocutores del diálogo e ir también generando y avanzando en la posibilidad de encontrar consensos. Ya se establecieron diferentes normas dentro de las mesas de diálogo, las decisiones son por consenso, es decir, no son por votación, no es porque el Partido Liberal y el Partido Nacional piensen de una manera. Si la representación de Salvador Narrala tiene alguna inquietud, pues se trabaja en ella para ver cómo vamos avanzando. Lo más importante de esto es que la propuesta que llevará el gobierno en conjunto con el Partido Nacional tiene 3 condiciones básicas. Uno, la delegación a través de un
decreto ejecutivo la delegación de la representación del presidente de la República sobre el ministro Eval Díaz o quien el presidente estime conveniente. En este momento ha estado el ministro Eval Díaz, por eso suponemos, acompañándose de una delegación. Ahí es donde está el ministro Ayala también. El Partido Nacional emitiría también una resolución de comité central, o sea, una resolución colegiada, autorizando la representación. Ahí decidirá el comité central si es su servidor que sigue participando como jefe de delegación o nombrará otra delegación y otro jefe para entrar al diálogo nacional. Aparte de eso también, el Partido Nacional en conjunto con el gobierno pusieron a disposición la posibilidad de traer vía consenso de la bancada nacionalista un representante, o sea, una posición colegiada para que en esta mesa de diálogo también esté la representación del Congreso Nacional. Esas tres cosas le abren una gran posibilidad. Primero, es que el Partido Nacional, desde el gobierno del presidente Hernández y el gobierno también del presidente Oliva en el Congreso Nacional, la bancada que tiene un jefe que se llama Mario Pérez, tienen esa voluntad plena de llegar a los acuerdos correspondientes con las fuerzas ahí representadas para que una vez en esa mesa tengamos los acuerdos, ok, saltemos al siguiente paso. Pero ese paso ya será más sencillo para lograr los resultados. Asimismo, se ha pedido esas equivalencias posibles a las diferentes fuerzas, al Partido Liberal, que tiene su bancada también, que dialogue con ellos, explicándoles la importancia que tiene las decisiones de consenso que podamos llegar ahí, y también a los representantes de Salvador Narrala, que si bien es cierto no tienen una bancada ellos, porque no están acogidos en un partido político, estamos completamente seguros que también tienen amigos en el Congreso que puedan ayudar. Entonces usted viene sumando esas posibilidades de vinculación que se las da ya con una posición colegiada de los diferentes representantes que tienen el Congreso. Tiene una representación también del presidente de la República sobre una delegación. Tiene la representación del Partido Nacional también en una delegación para que en conjunto con las demás fuerzas políticas lleguemos a los consensos necesarios. Creemos que la oportunidad es bastante grande, creemos que la mesa con esto tomará un valor histórico dentro de esta vida democrática del país, y ya una vez que entre la mesa de diálogo nacional nos pongamos de acuerdo, sabemos que hay que dar otros pasos afuera también. El Partido Nacional y el gobierno han pedido que en la medida que se vayan discutiendo los temas en diferentes mesas de trabajo que se van a exponer, vayamos integrando elementos, opiniones, otro tipo de diputados también que están fuera de nuestras bancadas, además de eso, sectores también que nos pueden ayudar a contribuir a enriquecer el conocimiento pleno de la mesa de trabajo para tomar la mejor decisión en consenso. Muy bien, gracias. Una observación. Sí, cómo no, ministro. Y es que, ¿por qué las reformas político-electorales son rápidas que las pongamos a la práctica? Es por el calendario electoral. Porque estas reformas se hacen por mayoría calificada y tienen que ser ratificadas. Entonces necesitamos el 2018 y el 2019, correcto, porque el 2020 ya vamos a la convocatoria, para poder ir a las elecciones primarias e internas y después a las generales. Entonces, si ahorita no empezamos a trabajar, que ya estamos en el mes de junio, ¿verdad?, no nos da llegar a noviembre si no tenemos esas reformas. Y el otro tema es la cédula de identidad. ¿Qué va a pasar con el Registro Nacional de las Personas? Entonces, estas son las grandes transformaciones y grandes propuestas que ameritan que este diálogo las impulse, las respalde, porque es un asunto de todos los hondureños. Por eso es que nosotros decimos diálogo ya, no más dilatoria, diálogo ya. Ministro, hay una expectativa en la población, corríjame y explíquenos usted si la población está equivocada o estoy equivocado, pero dicen que si los interlocutores válidos como el presidente Juan Orlando Hernández, el ingeniero Luis Zelaya y el ingeniero Salvador Narrala no se sientan a la mesa del diálogo, el diálogo no va a servir, no va a dar los resultados que se espera. Esa es la expectativa que tiene la población. Dígame usted cómo está esto. Yo creo que si nosotros hemos sentado en una mesa por delegación,
es una representación que hay de parte de cada uno de estos actores y tiene la relevancia y la importancia, obvio que legítima. Naturalmente es posible que puede darse algún acto en algún momento, pero lo que sí debe prevalecer es que se concreticen los acuerdos, porque una vez concretizados ya puede actuarse de cualquier forma. El presidente actúa con una sanción para una ley aprobada o para una reforma. Antes es puro show. ¿Y para qué queremos el show? Si a lo mejor no se concreticen las medidas o las disposiciones o los acuerdos, nos va a dejar exhibidos como una situación que no se concretizó, como algo que no incidió. Entonces hay una falta de credibilidad y nos interesa credibilidad total en este proceso, porque nos incumbe a todos, nos interesa a todos. Por eso insistimos, diálogo ya, no más dilatorias, diálogo ya. Muy bien. Incluso también piden ahí que se siente Manuel Zelaya Rosales. Los seguidores de Mel Zelaya dicen, ¿cómo es posible que haya diálogo y no esté Mel Zelaya ahí sentado? Pero han sido invitados. Pero han sido invitados, es lo que iba a decir. Todas las semanas han sido invitados. El embajador Igor Garafuli siempre nos dice, la convocatoria está hecha para todos los partidos políticos, para los representantes de las fuerzas políticas por algún consenso que se tomó al principio del diálogo. Los partidos políticos pequeños no tienen esa representación, pero las fuerzas más grandes en la contienda electoral son invitadas por parte de las Naciones Unidas. Usted sabe, Guillermo, y voy a profundizar en esto, que la propuesta del ministro Eval ayer ya es que hoy se va a concretizar, llevar un documento que puede convertirse en un decreto ejecutivo de respaldo y de apoyo total y de la mecánica de integración para esta delegación y publicado en la Gaceta. Es iniciativa del gobierno. Nosotros hemos aportado todo lo que hemos podido, inclusive hasta soportar insultos, pero lo hemos hecho por amor a Honduras. Muy bien. Sí, Guillermo, dos cositas sobre eso. Sí. Las reformas electorales son importantes y tenemos tiempo limitado, eso lo tenemos claro nosotros. Sin embargo, el origen del diálogo, la razón por la cual se pidió el diálogo a Naciones Unidas y se pide un mediador y queremos que sea vinculante, no fue solamente para que hagamos reformas electorales. El diálogo se pidió porque hubo fraude, porque hay una crisis postelectoral, porque hay muertos, gente que dio su vida, porque hay una falta de legitimidad, porque eso provoca violencia, provoca falta de empleo, provoca migración, provoca la crisis que bien explicó hace un par de semanas la conferencia episcopal, que mal harían los políticos si creen que todo está bien. Entonces el diálogo se pidió para eso, Salvador Narrala lo pidió para eso. Lo de las reformas es más o menos colateral. El peso de la mesa con reformas electorales buenas va al Congreso y va con peso, ¿verdad? Y es algo bueno. Pero la prioridad nuestra no es las reformas electorales, es lo que acabo de decir, fraude, qué pasó el 26 de noviembre, que nosotros creemos que se violó la voluntad popular, esto es grave, esto es traición, hubo muertos y nosotros en este diálogo obviamente que se va a hablar de eso. Para nosotros es la agenda la más importante de todas. Ese punto yo creo que quiero que siempre lo tengamos. Quiero decirle en ese tema, Guillermo, el gobierno tiene todas las documentaciones, todas las investigaciones y todo lo que le compete en todos esos temas. Y obviamente nosotros hemos hecho una observación y una exigencia, que también se investigue la intervención de las maras o pandillas en ese proceso electoral. Pero nosotros no queremos entrar en situaciones que nos separen, queremos coincidir en los grandes temas que nos unen, porque siempre está aquella cosita de dejar ir el filo de la navaja, ¿verdad? Como para crear heridas y fisuras. No queremos eso. Si nosotros tenemos mucho que reclamar como gobierno, ¿por qué las pandillas o las maras fueron a quitar a gente de las mesas en los centros de votación? ¿Por qué se habló de candidatos y aspirantes presidenciales que decían que eran amigos de los mareros? Pero no queremos eso, ya eso hay que darle vuelta a la página, que se investigue, que se dé todo lo que tiene que darse. Ahí está en la agenda. Aquí está, miren. Aquí dice, crisis pre y postelectoral, reelección. Aquí lo tenemos ya establecido, pero siempre insistiendo con el tema para echar sal a la herida. Tenemos que construir. Hay temas que en realidad nosotros también queremos que se aclaren. ¿Por qué ese intento de
dañar ese proceso. ¿A qué se debió esa manipulación? Si en el Partido Nacional hubo personas que murieron antes del proceso electoral, que fueron amenazados por maras y los mataron. O sea, también hay que decirlo, pues, pero no estamos en eso. Y no sé por qué permanentemente insistimos. Diálogo ya, necesitamos dialogar y encontrarnos, armonía, acercamiento, construcción, no destrucción, alivio y no daño. Ese es el tema, Guillermo. Muy bien, abogada. Sí, el Partido Liberal es firme en sus posiciones y, como decía el Quijote, pelear por lo correcto sin duda y pausa. Eso significa que para el Partido Liberal no solo es un tema electoral, el tema principal es derechos humanos, el tema principal es desactivar los elementos que dieron lugar a la crisis, el tema es la sanación de estos problemas, efectivamente es con las reformas. Pero primero tenemos que hablar qué nos confrontó y qué pérdidas tenemos. Tenemos 23 muertos, tenemos que hablar de eso. Se puede hacer simultáneamente, ¿no? Y eso ya lo acordamos de que se van a discutir en las diferentes mesas. Yo llamo a la prudencia al pueblo hondureño y que tenga la paciencia de que en esa mesa se está luchando por hacer lo correcto. Importante lo que acaban de decir los compañeros de paneles. Nada se va a resolver si no hay consenso entre las partes. Significa, pues, que tenemos que sanar las heridas. Por eso es que en los días recientes pasados, a raíz de comparecencias en medios de comunicación, tuvimos un retroceso. Porque a pesar de que usted señala que salimos sonrientes, déjeme decirle, esas mesas son complicadas. Pero creo que hemos comprendido algo importante. Tenemos que pensar en el país. Y eso es a lo que apuesta el Partido Liberal de Honduras. Que es en esa mesa de diálogo que podemos alcanzar la reconciliación de los hondureños y dar inicio a la transformación del país. Obviamente, hay muchas cosas que yo quisiera decirle al pueblo hondureño hoy, pero no es prudente en este momento, porque no quiero que lo que hablemos hoy signifique un retroceso en la mesa de diálogo hoy en la tarde. Allá, pueblo hondureño, cada parte defiende no intereses personales en el caso nuestro. En el caso nuestro defendemos los derechos de los ciudadanos y les pedimos su confianza. Lo importante es que alcancemos acuerdos mínimos para poder entrar al diálogo. Muy bien. Y esa es mi conclusión el día de hoy. Llamo a la prudencia a todos y esperemos que hoy podamos lograr algo positivo para Honduras. Muy bien, vamos a irnos a la pausa comercial. Les advierto que la abogada Maribel Espinosa nos ha dispensado salir antes del programa porque tiene un compromiso. Así que, abogada, agradecemos que haya estado con nosotros y desde luego ahí vamos a estarla viendo en el prediálogo nacional. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a una pausa comercial, no nos cambies, seguimos en entrevista. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero decirles, pero bajo un buen argumento, en la pausa comercial aquí, este foro casi se convierte en la 14ª reunión de la mesa técnica del prediálogo. Aquí estuvieron debatiendo, pero desde luego haciendo señalamientos puntuales. Así está la dinámica del prediálogo. Los interlocutores que están participando no pierden el tiempo para ir definiendo cuál puede ser la ruta del entendimiento. Yo quiero consultarle al ingeniero Leonel Ayala. Ingeniero, ha dicho el abogado Tony García, ojalá, dijo también aquí en la pausa comercial, que ese decreto que nos van a presentar el gobierno hoy, el Partido Nacional, sobre la estructuración del diálogo no vaya a ser gallo-gallina.
yo diría que ojalá que ellos no se pongan intransigentes, porque ese ha sido el problema. Ha habido que chinearlos, ha habido que llevarlos de la mano, ha habido que convencerlos, ha habido que abrazarlos, ha habido que tolerarlos, ha habido que ser amplios. Todo eso ha sucedido en estos 4 meses, ¿verdad? Apartando un mes que se fueron. Hay que señalar que un mes se fueron, se fue los representantes de Narrala y ahí Igor volvió a convencerlos y también el Partido Liberal también y volvimos. Al final solo son 3 meses de esta 13ª reunión, pero sí yo le quiero decir que hemos sido bastante amplios. Nosotros creemos que hay que construir Honduras, obviamente las diferencias que han habido, los conflictos que hemos tenido como sociedad, debemos superarlos. Y esa es la voluntad del presidente Hernández Alvarado, que nos abracemos. Esta ya no es una Honduras de banderas, es una Honduras de una sola bandera, es una Honduras de una sola iniciativa, de una sola visión. Obviamente cada uno de los actores políticos hace su juego, pero es parte de la democracia y es bueno. Nos gusta que exista esa participación de la oposición política. Mire lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Sabe por qué? Porque desaparecieron la oposición política. La oposición política hay que fortalecerla. Y eso es bueno. Que nosotros podamos discrepar, que podamos tener diferencias, que podamos tener diferencias, pero que también podamos, en base a una visión clara de lo que queremos, construir y unirnos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos acuerdos previos y en este diálogo que ya estamos ya en la etapa del desencadenamiento de todas estas temáticas para que funcionen cada una de estas mesas y que con facilitadores de Naciones Unidas podamos tener propuestas. Una vez que tengamos las propuestas, obviamente se puede hacer cualquier acción propia para la aprobación de esto y ya caminamos todos los hondureños. Muy bien, quiero consultarle al abogado García. Abogado, ¿cómo se plantean ustedes con la incorporación de diputados a la mesa del diálogo nacional? ¿Tienen representación de diputados Salvador Narrala? Bueno, antes de contestarle, solo decir respetuosamente y amablemente que no nos han abrazado, ¿verdad? Sí, han aguantado, ha habido muchas cosas, pero no nos han abrazado, pero sí es cierto que el diálogo es fuerte. Es un abrazo, es un abrazo afectivo, es un abrazo tensión, de hondureños. Hay tensión. Tony. Aquí estamos un poquito amigables, sonriendo, pero la mesa, si supiera el pueblo hondureño cómo aguantamos mutuamente, ¿verdad?, los argumentos y que estamos tratando de hacer lo mejor por Honduras. En cuanto al Congreso Nacional, Salvador Narrala tiene 3 diputados que fueron reelectos, 2 que fueron reelectos y uno nuevo que pertenecían al PAC, que es Luis Redondo, Tomás Ramírez y David Reyes. Es lo que tenemos, que sabemos que están con Salvador, digamos, en línea partidaria. Y también, pero Salvador Narrala tiene un peso de 1 millón de votos detrás, que cuando él pide algo o condena a un diputado por no tomar una decisión patriota, el diputado, sea quien sea, de libre, de liberal, tal vez no nacionalista, siente esa presión. Porque alguien, un líder fuerte que tiene un pueblo detrás, que dice, estás actuando mal, tu voto no es patriota, te compraron, lo que sea, ¿verdad? Eso pone a un diputado lo pone en entredicho. Por lo tanto, la influencia de Salvador Narrala en el Congreso es muy fuerte. No solamente es una voz moral, sino que tiene un peso. Y el último ejemplo que yo recuerdo es el aumento de salario. Fue él el que sacó eso a la luz pública y que expresó su indignación. Esto provocó que la defensiva de muchos diputados, explicar las cosas y movió el tema. O sea que Salvador mueve los temas y cuando hay un acuerdo del diálogo nacional que Salvador apoye, él va a pedir a los diputados de Libre, a los liberales, que lo apoyen, que voten, y va a estar ahí poniendo el dedo en la llaga. Así que puedo decirle al gobierno que Salvador Narrala tiene una fuerza en el Congreso Nacional, no formal, pero real. Muy bien. Pero lo van a apoyar. Eso es importante que ustedes lo planteen. No, justamente, yo estoy preparando el documento de esta noche, el compromiso de Salvador Narrala al diálogo, y nos estamos comprometiendo que lo que salga del diálogo se debe de cumplir y vamos a hacer. Yo le quiero decir una cosa, hay abrazos patrióticos, Tony. No solo son abrazos físicos, son abrazos patrióticos. Okay. Vaya, pues. Gracias. Ingeniero Colindres. Sí. Bueno, primero que nada, usted lo pudo ver también en la pausa.
estamos así realmente de comenzar a tomar decisiones en el gran diálogo nacional. Obviamente, para tomar esas decisiones tenemos que discutir los temas abiertamente, francamente, porque no solo está en la necesidad nuestra como fuerzas políticas que el pueblo hondureño conozca la verdad de lo que pasó en las elecciones, para que no quepa ninguna duda, y nosotros como nacionalistas hacemos saber al pueblo hondureño de que nuestra victoria fue contundente. Ellos, como oposición, estarán también defendiendo su posición específica. Pero lo enriquecedor de esto es que también vamos viendo que las decisiones que se deben tomar para el futuro de Honduras, que las decisiones que se deben tomar para que el hondureño que está viéndonos en este momento y que no está viendo el partido del Mundial, tenga la plena seguridad usted de que va a tener un futuro que le llene de confianza, un futuro que le llene de satisfacción plena. Así que, como partido, también hemos estado acompañando al gobierno en todas y cada una de las escenas de diálogo. Fíjese bien, tenemos este diálogo convocado por las Naciones Unidas. El Congreso Nacional abrió diálogo también y el Partido Nacional ya participó en estas comisiones, especialmente en la de la nueva ley electoral. Además de eso, también hay un diálogo sectorial en el cual no participamos como fuerza política, pero el gobierno lo hace con diferentes sectores. Así que hay una gran oportunidad en este momento de llevar a esta mesa, de llevar estos consensos. Y como Partido Nacional, con una bancada que también comprometida por Honduras, tiene hoy 61 diputados, el Partido Liberal que ha hecho su esfuerzo y va a hacer su esfuerzo porque esa bancada se logren consolidar en una misma visión en estas decisiones que nos unen a todos, 26 votos. Además de eso, lo que acaba de expresar Tony, con 3 diputados en el Congreso Nacional y otros que se pueden venir sumando y por el arrastre correspondiente que dejó esa unidad entre Salvador Nasralla y Mel Zelaya en las elecciones pasadas. Entonces, hay una fuerza importante de vinculación, hay una fuerza importante de avanzar en los temas. Y este tema de reformas electorales que genera la premura para que tomemos las decisiones, va a ser también un catalizador para que lleguemos a los acuerdos en los diferentes temas planteados en el diálogo nacional. Estaremos dispuestos a escuchar todas y cada una de las propuestas. El Partido Nacional ya hizo sus diferentes propuestas, como ciudadanización de las mesas, como elección de diputados por distritos electorales, o sea, circunscripción electoral para modernizar la democracia y hacer más cercano la elección y representación del pueblo hondureño en todo el territorio nacional. Además de eso, también hemos propuesto específicamente la nueva tarjeta de identidad que llega a generar una depuración de este sistema de registro nacional de las personas, y también hemos propuesto que se regule la reelección. Todas las fuerzas políticas van a tener diferentes posiciones. Habrán también otras reformas en materia electoral que los representantes de Salvador Nasralla querrán impulsar, el Partido Liberal también va a querer impulsar. Lo importante de todo es que estemos conscientes que los cambios vienen y esta mesa de diálogo toma ya con la representación de los diputados dentro de esta mesa de diálogo facilidades impresionantes que antes no se tenían para la vinculación. Muy bien, estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a cada uno de nuestros invitados esta mañana un par de minutos finales. Voy a iniciar con el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, el ingeniero Leonel Ayala, y tal vez el ministro me puede dar un detalle si hay tiempo para nombrar el mediador del diálogo en su despedida, por favor. Estamos optimistas, estamos entusiasmados porque ha tomado forma esta manera de dilucidar nuestros problemas y de arreglarlos teniendo una visión hacia el futuro. Nosotros hemos incidido favorablemente en todo este debate, hemos sido amplios, se ha puesto a disposición todos los instrumentos y las herramientas que el gobierno de la República tiene, inclusive en los temas de derechos humanos. Ahí asistieron la ministra y las 2 viceministras de Derechos Humanos, la Fiscalía. El gobierno como tal ha estado a disposición. Obviamente tienen que agotarse todos los
procesos conforme a lo que la ley establece, todas las indagaciones y las investigaciones de una forma científica para poder hacer las acusaciones. Obviamente los que han cometido delito también tienen que responder por esos delitos contra la propiedad privada, contra la propiedad del Estado y contra las vidas de las personas. En ambas vías, obviamente, también hay personas que estuvieron atacando a otros ciudadanos y también tienen que responder ante la ley. Nosotros seguimos optimistas, queremos que esto se concretice y referente al mediador, obviamente esa ha sido siempre una voluntad, que pueda haber un facilitador o un mediador para que pueda contribuir de forma general en el momento en que ya tenga que establecerse con toda la normativa que se establezca en todos los acuerdos, en todos los planteamientos, para que ya pueda ir a la etapa final de esto. Hay un tema importante y es que en estas mesas que se van a atender estos temas, Naciones Unidas pone un facilitador para cada una y van a caminar de forma simultánea y con un sistema bien montado para que avancemos en las 4 mesas que se están determinando. Bien, muchas gracias, ministro Leonel Ayala. Ingeniero Luis Colindres, secretario del Comité Central del Partido Nacional. Bueno, realmente muy contentos, agradecidos por la oportunidad que nos da Canal 11 de poder informar a Honduras sobre los últimos acontecimientos de la mesa preparatoria del diálogo nacional. Ya estamos prestos a poder iniciar este diálogo nacional. Estamos conscientes de la responsabilidad que recae sobre esta mesa de trabajo, esta mesa ejecutiva de diálogo, en donde planteará opciones que pongan primero al ciudadano hondureño, opciones que pongan primero a la mujer hondureña, opciones que pongan primero a la niñez hondureña, para que en el futuro, como clase política, estemos representándolos de manera digna, de manera responsable y sobre todo de manera que usted pueda tener esa plena confianza en que la clase política de Honduras va renovándose, va aprendiendo de su pensamiento día con día. A las fuerzas políticas que están participando en el diálogo, les enviamos un mensaje también, que tengan la plena seguridad que el Partido Nacional estará ahí para apoyar, generar consensos importantes, tratar de manera respetuosa a cada uno de los miembros y respetar todas las ideas también que se presenten en el marco del diálogo nacional. A los que no están, especialmente a la Fuerza de Libre, que tomen conciencia que el pueblo hondureño en este momento sabe la importancia de esta mesa de trabajo, sabe que habrá una fuerza vinculante también a través de la representación de los diputados en el Congreso, y esa misma fuerza va a tener una oportunidad de estar presente en la historia. No se queden fuera de la historia tampoco, participen en esta mesa de diálogo que les genera sobre todo un saneamiento a ese humor social que existe dentro de la sociedad hondureña. Muchas gracias, ingeniero Luis Colindres. Abogado Tony García, representante del ingeniero Salvador Narrala en la mesa técnica del prediálogo. Sus palabras finales, abogado. Sí, muchas gracias. Pues volver a enfatizar que si esta noche se lleva un acuerdo, un borrador de decreto ejecutivo presidencial claro, inequívoco, que el diálogo se va a cumplir de buena fe, que lo que se pacte se va a realizar, que será vinculante de parte del Ejecutivo. Si eso es claro, nosotros pues estamos muy contentos de poder empezar próximamente el diálogo nacional. Si el decreto es gallo-gallina, que da lugar a interpretación, pues esta tarde nos vamos a enfrascar. Así que yo espero que llevemos las 3 partes buenos documentos de compromiso, que lo que llevemos nosotros le va a satisfacer a ustedes y viceversa, porque solo así pues vamos a arrancar con buen pie. Y que el diálogo nacional sí se van a tratar las reformas electorales porque son importantísimas. Tenemos nosotros muchas, como por ejemplo que los hondureños puedan votar por correo físico en Estados Unidos, no que vayan al consulado a votar, porque eso cuesta dinero y solo hay 7 consulados y hay miles de ciudades, pero que puedan votar por correo como votan los soldados norteamericanos, como votan en México, como votan en Suecia. No es ningún invento nuevo. Es algo que sucede y las reformas serán importantes, las vamos a apoyar, pero el diálogo nacional, la razón de ser es el fraude, la violencia postelectoral, los muertos. Eso es lo más importante para nosotros y nos vamos a poner en esa posición firme, que no vamos a desviar el diálogo a reformas electorales solamente, sino que a todo. ¿Verdad? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, abogado García, a nuestros invitados también esta mañana. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos.
Pese a la aridez que puede darse a lo interno de las mesas técnicas del prediálogo nacional, no cabe duda que este proceso ha dado los resultados, ha avanzado a pesar de que hubo un mes que no hubo prediálogo nacional, que esa mesa técnica se dispersó, pero ya retomaron el camino y en las últimas semanas se ha avanzado bastante. Por eso ayer el señor Igor Garafulic ya dijo que en las próximas horas inicia el diálogo nacional, desde luego ya con temas definidos, con propuestas, con rutas de entendimiento, con 4 mesas de trabajo incorporadas también, como dijo el ministro Ayala, cada mesa con un coordinador, con un facilitador propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. O sea que la ruta del entendimiento está en camino. Ojalá venga pronto para que salgamos de esta crisis postelectoral que nos ha tenido sometidos en los últimos meses. Agradezco que hayan estado con nosotros, con permiso, y que estén bien el día de hoy. Gracias.